Ahora sí, listo. Les decía, la clase pasada habíamos empezado con integrales y habíamos hablado del primer método de integración, que es el método de integración por sustitución. El otro método que vamos a ver es el método de integración por partes. El método de integración por partes es la vuelta de la regla del producto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la clase pasada que cuando uno tiene una función, deriva con regla de la cadena, con la regla de la cadena, sacamos la derivada, e integramos, y acá era por sustitución. O sea, la sustitución, o sea, el método de sustitución es la vuelta de la regla de la cadena. Bueno, el método de integración por partes es la vuelta de la regla del producto. ¿En qué consiste este método? O sea, el método de sustitución era hacer un cambio de variables. En este método lo que vamos a hacer es, mediante una reglita que ahora vamos a deducir, vamos a plantear una igualdad y en vez de calcular la integral que nos piden, vamos a calcular lo que nos dice la reglita. Esa reglita lleva una nueva integral. Vamos a mostrar, así ya va a ser más práctico. Arrancamos de la regla del producto. Sabemos que si vamos a derivar un producto de dos funciones, la regla me decía, derivar la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Bueno, ¿qué pasa si yo integro acá? Si yo integro, tengo que integrar de los dos lados. Fíjense que puse en rojo la integral con el diferencial. Acuérdense siempre que el símbolo de integral va pegado al de diferencial. Entonces, del lado de la izquierda, en el primer miembro, me queda la integral de una derivada. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos dicho justamente que si yo derivo, y lo escribimos recién también, si yo derivo y después integro, vuelvo a la función original? Lo escribí recién. Si yo tengo una función, derivo por cualquier método, derivo, y después integro, voy a llegar a la función original. El problema era que había una constante dando vueltas, es decir, llegó a una familia de funciones. Bueno, acá es la misma historia. Cuando yo integro, lo que voy a hacer es llegar a la función que estaba dentro de la derivada, que es f por g. Yo acá tendría que haber puesto más la constante. ¿Por qué no escribí más la constante? Porque todavía, fíjense que del lado de la derecha, en el otro miembro, todavía quedan integrales. Entonces yo puedo poner la integral al final, o sea, la integral no, la constante al final, después que resuelvo todas las integrales. Bueno, y entonces de la izquierda nos queda f por g, y a la derecha nos queda la integral de una suma que lo podemos separar en dos integrales. Una vez que hacemos esto, podemos despejar. Por ejemplo, vamos a despejar esta integral, y entonces esta que está sumando, esta de acá, que está sumando, va a pasar para el otro lado restando. Y entonces nos queda que esta integral, f' por g diferencial x, la integral de esto, es igual a f por g menos, y la otra integral que pasamos restando, la integral de f por g' diferencial x. Esta es justamente la reglita, esta es la regla que vamos a usar para reescribir la integral. Reescribir la integral. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué despejaste la integral de f' por g de x y no despejaste la integral de f por g' de x? Bueno, es exactamente lo mismo. Lo que hice fue despejar la misma que despeja el videíto teórico que dejaron en el campus, para que puedan ver ese video y acoplar con esto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que queda involucrado en esta regla? La integral que nosotros queremos calcular es f' por g. O sea, tiene adentro, el integrando es f' por g. Y
no vamos a calcular esta integral, sino que vamos a plantear la igualdad y con la igualdad decimos, bueno, mira, en lugar de calcular esta integral, lo que voy a hacer es el producto de f por g menos y voy a calcular esta otra integral. ¿Cuándo me sirve el método? Bueno, el método me sirve cuando la integral que yo propongo calcular, que es la que está acá en la resta, es más fácil que la primera. Si a mí me piden calcular una integral que es muy complicada y yo mediante esta igualdad logro llegar a una integral que es más fácil, el método me sirve. Ahora, si yo tengo una integral complicada y resulta que después de aplicar el método, la nueva integral que tengo que calcular es tan complicada o más complicada que la que tenía al principio, el método no sirve. ¿Cuándo va a servir el método? Bueno, les voy a dar algunas pautas ahora en un ratito. Pero la idea es que tanto con el método de sustitución como con el método de integración por partes, uno tiene que ir probando. O sea, los métodos se prueban. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, acá puse con colores para no hacernos mucho lío. Dentro de la integral que nos dan, o sea, la que tenemos que calcular, hay un producto de funciones. A la primera función la vamos a, bueno, la primera, una de la función la vamos a llamar función derivada, f', y a la otra la vamos a llamar función g. Dentro de la nueva integral, si f' está en la izquierda, digamos, en el miembro de la izquierda, aparece f en el de la derecha. Y si está g en el de la izquierda, me aparece g' en el de la derecha. Nosotros tenemos que elegir, cuando tenemos una integral, a quién vamos a llamar f' y a quién vamos a llamar g. Y acá está lo que les decía recién. Si yo tengo como dato la primera integral, este va a ser siempre mi dato, la integral de la cual yo arranco. Dentro de la integral va a estar alguien que voy a llamar f' y alguien que voy a llamar g. Con lo que llamo f', con la función que llamo f', la tengo que integrar para sacar f. Y la función g la voy a tener que derivar para sacar g'. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. La integral de x por e a la x. Acá el método de sustitución no nos sirve. Si yo llamo u a x, si se me ocurre llamar u a x, bueno, no estoy haciendo nada, ¿verdad? Estoy haciendo nada más que un cambio cosmético. Le estoy cambiando el nombre a la variable, pero no estoy simplificando la integral. Si llamo u a e a la x, ¿qué hago con la x? Así que acá el método de sustitución, de primera digo, parece que no sirve. Entonces voy a intentar aplicar el otro método. ¿Tengo un producto dentro de la integral, que es lo primero que necesitamos? Sí. Ahora tenemos que elegir quién va a ser f' y quién va a ser g. Es decir, a quién voy a llamar f' y a quién voy a llamar g. Como esta es la primera, decido solita. Vamos a llamar g a x y f' a e a la x. Una vez que hacemos eso, digo, bueno, para poder escribir toda la regla, yo necesito conocer quién es f, quién es g, quién es g'. Muy bien. Entonces, yo suelo escribirlo así. Cada uno se fija la manera que le quede más cómoda. Yo pongo directamente, si f' es e a la x, fíjense que acá no estoy poniendo f' de x y g de x, perdón, simplemente para no complicar la notación, para que sea fácil escribir la integral. Entonces digo, bueno, voy a llamar f' a e a la x, g a x. Si f' es e a la x, para sacar f, lo que tengo que hacer es integrar. ¿Se acuerdan que habíamos puesto ahí, acá integro? Y ahí viene la pregunta. Ok, quiere decir entonces que cuando voy a calcular la función f, va a ser la integral de e a la x diferencial x. Nosotros sabemos que esa integral da e a la x más la constante. Entonces, ¿por qué no ponemos acá la constante? Porque lo que tiene que aparecer en este lugar no es la integral indefinida, es decir, toda la familia de funciones, sino que es una primitiva. Lo que tengo que poner acá siempre es una primitiva.
Si tengo que poner una primitiva, lo más fácil es poner la primitiva que tiene la constante igual a 0. Siempre voy a elegir eso porque es más fácil. Entonces, me queda directamente e a la x más 0, o sea, e a la x. Si dijimos que f' es e a la x, entonces g, en lugar de g, lo ocupa x. La derivada de x es 1, o sea que g' vale 1. Y ahora sigo la regla. La regla me dice, tenés que poner f por g y restar la integral de f por g'. ¿Ven? Acá arriba identificamos. G es x. F es e a la x. Entonces nos queda x por e a la x menos la integral de g', que es 1 por e a la x diferencial x. Una vez que tenemos eso, digo, bueno, a ver, quiere decir que yo tenía la integral de x por e a la x. Mediante esta igualdad, esta integral es igual a x por e a la x menos la integral de 1 por e a la x. Pero la integral de 1 por e a la x es la integral de e a la x y esta la tengo en la tabla. ¿Ven que es más fácil? Y acá está lo que decíamos, ¿no? Es x por e a la x. Esto era g y esto f. Menos, y ahora hago la integral de 1 por e a la x. La integral de 1 por e a la x es e a la x, más la constante. Entonces, saco factor común, e a la x, y me queda e a la x por x menos 1. Importante, vamos a verificar. Vamos a verificar. Hacemos la derivada del resultado. Teníamos e a la x por x menos 1 más c. Tengo que aplicar la derivada, ya sabemos que la c se va, la derivada de un producto, o sea, aplicar la regla para derivar productos. Entonces me queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Fíjense que habíamos dicho que si nosotros derivamos, Marce, ¿podés? Sí. Derivamos con la regla del producto, integro con integral por partes, método de integración por partes. Entonces, como integramos por parte, cuando derivamos, nos queda con la regla del producto justamente x por e a la x, que es lo que teníamos dentro de la integral. Esperen, me fui. Ahora vuelvo. Bien. La pregunta ahora, no la leímos, la pregunta ahora es, ¿qué pasa si yo en lugar de elegir g como x, elijo g como e a la x, es decir, hago la elección contraria? Bueno, si elijo al revés, me va a pasar esto. O sea, elijo f' como x y g como e a la x. Si elijo f' como x, entonces la integral va a ser un medio de x cuadrado. O sea, una primitiva es un medio del x cuadrado más 0. Si elijo g como e a la x, la derivada es g', que es e a la x. Entonces queda con la reglita f por g, un medio de x cuadrado por e a la x, menos la integral de f, que es un medio de x cuadrado, por g', que es e a la x. Entonces, fíjense, yo tenía x por e a la x para calcular dentro de la integral, o sea, la integral de x por e a la x. Cambio esa integral por otra que tiene un medio de x cuadrado por e a la x, es decir, el un medio no importa porque va a terminar saliendo de la integral, pero cambio x por e a la x por otra que tiene x cuadrado por e a la x, aumenté el grado de la x, y eso hace más complicada la integral. Así que entonces, esta forma de resolver no me sirve. La nueva integral que debería calcular es más complicada que la que tenía antes. Entonces, eso no es una buena elección. Esto lo tiramos.
Ejemplo 2. ¿Cómo resolvemos x cuadrado por e a la x? Justamente la que teníamos recién. Bueno, acá vamos a tener que elegir de nuevo quién es f'. Ven, acá puse la reglita, quién es f' y quién es g. F' elegimos como e a la x y g como x cuadrado. Si elegimos de esta manera, siguiendo la idea de recién, f' va a ser e a la x, g va a ser es x cuadrado y entonces g', que es la derivada de x cuadrado, es 2x. Y entonces escribimos, ¿sí? Acá elegimos que fuera f e a la x y g, perdón, f' e a la x y g x cuadrado. Entonces, reemplazamos en la formulita los valores de f y g. Fíjense que cuando lo escribimos de esta manera, me queda, es f por g, o sea, los que están en diagonal, es este por este. X cuadrado por e a la x. Menos, y dentro de la nueva integral nos queda estos dos. 2x por e a la x. Entonces, tenía una integral con x cuadrado e a la x, y llego a que tendría que calcular una integral que tiene un x por e a la x. Bueno, acá mejoró la cuenta. Acá sí me sirve el método. Podemos sacar el 2 que está multiplicando y nos queda x cuadrado por e a la x menos, el 2 sale de la integral y nos queda x por e a la x diferencial x. Y justamente x por e a la x diferencial x es la integral que calculamos en el ejemplo 1. Entonces, para esta tendríamos que aplicar de nuevo el método de integración para poder resolver esa integral como un cálculo auxiliar. Como ya lo hicimos, no lo vamos a hacer de nuevo. Directamente lo reemplazamos. Nos queda x cuadrado por e a la x menos 2 veces la integral de x por e a la x diferencial x es x cuadrado por e a la x menos 2 por, y ahora reemplazo el valor de la integral que obtuvimos recién, que era e a la x por x menos 1 más c. Y este es el resultado de la nueva integral. Y tuvimos que aplicar el método 2 veces. Aplicamos el método dos veces. Comentario importante, cuando aplicamos el método más de una vez, tenemos que elegir f' y g en cada integral conservando las familias. ¿Qué quiere decir? Bueno, recién teníamos, por ejemplo, la integral de x cuadrado por e a la x diferencial x. X cuadrado es un polinomio fácil, es un monomio, es un polinomio sencillito, ¿sí? E a la x es una exponencial. Entonces estaríamos en un caso como este, polinomio por e a la ax más b, ¿sí? Polinomio por exponencial. Bueno, si estamos en el caso de polinomio por exponencial, digo, este es de la familia de los polinomios, este es de la familia de las exponenciales. Y voy a elegir, como dice acá, ¿ven? Acá hay una ayuda para elegir. Siempre voy a elegir g al polinomio y f' a la exponencial. Cuando voy a hacer partes de vuelta, porque me encuentro con x por e a la x diferencial x cuando resuelvo, acá voy a tener que elegir de nuevo quién es g y quién es f'. Si dije que g era el polinomio, ahora de nuevo tengo que decir que g es el polinomio. Y si dije que f' es la exponencial, de vuelta tengo que decir que f' es la exponencial. Es decir, me tengo que manejar siempre dentro de la misma familia para que el método resulte. Y fíjense, recién en el ejemplo que vimos, que es x cuadrado por e a la x, partimos de un polinomio de grado 2, una cuadrática. Cuando aplicamos el método, lo que hicimos fue llegar a un polinomio de grado 1, es decir, le bajamos el grado al polinomio. Entonces, cada vez que aplicamos el método, en estos que son polinomio por exponencial, seno, coseno, cada vez que aplicamos el método, lo que hacemos es bajarle un grado al polinomio.
Quiere decir que si yo en vez de tener x cuadrado por e a la x, supónganse, tengo x al cubo por e a la x, voy a tener que aplicar el método para resolver la integral. ¿Cuántas veces? Si para grado 2 tuve que hacerlo 2 veces, para grado 3 lo voy a tener que hacer 3 veces, porque aplico una vez el método y llego a una integral con x cuadrado por e a la x. Aplico otra vez el método y llego a una integral de x por e a la x, aplico de nuevo y ahí resuelvo. Entonces, si tenemos polinomios por, y fíjense que acá puse un polinomio por e a la a por x más b, o sea, esto que está puesto en esta reglita sirve solamente si lo que tengo en el exponente de la exponencial es una lineal. Si no es una lineal, puede ser que sirva el método de sustitución. Así que hay que mirar siempre cada integral en particular. Esto es como una especie de reglita para guiarnos, es una ayuda, pero no es que siempre es así. Si tengo entonces un polinomio por una exponencial, por un seno, por un coseno con una lineal, la elección es g, el polinomio, que es la que vamos a derivar. Acuérdense que la que elegimos como g es la que se deriva, y la que vamos a elegir como f' es la exponencial o alguna de las trigonométricas, que es la que se integra. Y lo que puse acá es lo que les decíamos recién, Aplicamos el método tantas veces como grado tenga el polinomio. Caso especial, cuando tenemos un polinomio por un logaritmo de una lineal. Cuando tenemos este caso, fíjense que la elección es al revés. No hago g el polinomio y f' el logaritmo, sino que elijo exactamente al revés. Y aplicamos el método una sola vez. Creo que hay uno muy parecido a este en la entrega 13. Bueno, acá tenemos un ejemplo. X a la quinta por logaritmo natural de x diferencial x. La reglita que me dice, vas a elegir como f' el polinomio y vas a elegir como g el logaritmo. Si f' es x a la quinta, para calcular f tengo que integrar x a la quinta. La integral de x a la quinta es un sexto de x a la sexta. Acuérdense que era más c, pero elegimos una primitiva. ¿Yo podría haber elegido un sexto de x a la sexta más 425? Sí. ¿La cuenta me hubiera dado igual? Sí. Pero ¿para qué voy a elegir una constante tan complicada si puedo elegir la constante igual a 0? Entonces decíamos, f' es x a la quinta, g es el logaritmo natural de x. Entonces ahora derivo g y eso me da 1 sobre x. Y ahora me voy a la reglita para reescribir la integral. Tengo que poner f por g, acuérdense las que están en diagonal. Tiene que aparecerme un sexto de x a la sexta y el logaritmo. Menos la integral, y dentro de la nueva integral quedan un sexto de x a la sexta y 1 sobre x. Que es justamente lo que acabamos de poner, llegamos hasta acá. Bueno, y ahora es resolver. Dentro de la integral me queda un sexto, esto es un producto, acuérdense, me queda un sexto de x a la sexta por 1 sobre x. Entonces yo acá puedo simplificar, ¿verdad? Puedo decir que me queda x a la quinta y puedo simplificar esta x, que es lo que pusimos acá. Entonces, esta integral me queda directamente como un sexto x a la quinta. Pero un sexto es una constante, entonces yo la puedo sacar de la integral. Y fue lo que hice acá. Sacamos un sexto. ¿Ven? Ahí. Entonces nos queda un sexto x a la sexta por logaritmo natural de x, y ahora puedo resolver la integral de x a la quinta. La integral de x a la quinta nos da un sexto de x a la sexta. Y ahora sí pongo más c. Esta constante es la que tiene metida dentro todas las constantes que nos vamos comiendo a medida que hacemos la cuenta. ¿Sí? Otra cosa importante, cuando uno, por ejemplo, les decía, yo acá elijo, cuando busco una primitiva de x a la quinta, si yo elijo acá un sexto de x a la sexta más 427, justamente ese 427 lo que va a pasar es que finalmente va a quedar involucrado dentro de esta constante que está acá. Muy bien, y ahora lo único que me falta es hacer la cuentita final. 6 por 6 me da 36,
y entonces me queda 1/6 x a la sexta por logaritmo natural de x menos 1 sobre 36 por x a la sexta más c. Y fíjense que a pesar de tener un polinomio de grado 5, con solamente aplicar una vez el método, llego a resolverlo. Creo que el que tienen para entregar en la actividad 13, si no recuerdo mal, es con x a la séptima, logaritmo natural de x. Pero es exactamente lo mismo. Se hace de la misma manera. Muy bien. Caso especial. ¿Qué pasa si yo quiero resolver la integral del logaritmo natural de x? Si ustedes recuerdan, dentro de la tabla que les di, no estaba cuánto vale la integral del logaritmo natural de x. Es pero súper habitual que escriban esto. ¿Se acuerdan que teníamos la tabla de derivadas? F, F'. Entonces nosotros sabemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, la derivada. Ahora, la integral del logaritmo no sabemos, porque para conocer la integral del logaritmo tendríamos que saber cuál es la función cuya derivada me da logaritmo. Acuérdense que la integral es la vuelta, es como leer la tabla de las derivadas al revés. Yo sé que la integral de 1 sobre x me da logaritmo natural de x, ¿sí? Con un módulo, habíamos hablado en la clase pasada. Pero no sé de quién es la derivada logaritmo natural de x. O sea, logaritmo natural de x es la derivada de quién. Ah, bueno, no lo sabemos. Y eso la tabla no nos lo dice. Es muy habitual que confundan ustedes derivada con integral y acá pongan 1 sobre x. Y ahí sonamos porque se pierde el ejercicio. Entonces, como no tenemos ni la menor idea, porque las tablas no nos ayudan, vamos a tener que buscar otra forma de hacerlo. Bueno, este es un caso muy especial del método de integración por partes. Ustedes me van a decir, bueno, lo primero que miro es que acá adentro dice logaritmo natural de x por diferencial x. Y en la reglita habíamos dicho que teníamos que tener 2 factores multiplicando al diferencial. Bueno, lo que se hace es escribir el factor que siempre está, pero no lo escribimos, que es el 1. Entonces yo digo, bueno, acá dentro de la integral lo que tengo es 1 por logaritmo natural de x. Si tengo 1 por logaritmo natural de x, ya está, zafé porque tengo un producto. Ahora la pregunta es, ¿a quién llamaríamos f' y a quién llamaríamos g? Entonces ahora podemos seguir la regla de recién, pero también podemos pensar. A ver, si yo llamo f' al logaritmo, es decir, si a mí se me ocurriera decir, bueno, f' va a ser el logaritmo, esta, si yo quiero hacer esto, entonces, para calcular f, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que integrar. Y bueno, y estoy otra vez en la misma historieta, ¿verdad? ¿Cómo voy a integrar esto si es justamente lo que no sé? Así que elegir f' como el logaritmo, acá no funciona. Voy a tener que elegir el 1 como f' y el logaritmo como g. F' es 1 y el logaritmo es g. Si f' es 1, entonces f va a ser la integral de 1. La integral de 1 es x, porque la derivada de x es 1. Si g es logaritmo, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. El logaritmo natural de x es 1 sobre x. Muy bien, y con eso ya podemos aplicar la formulita. Es f por g. Acuérdense los que están en diagonal. Primero los que están en diagonal. F por g. X por logaritmo natural de x. Menos, y ahora venía el producto de los que están de este lado. X por 1 sobre x diferencial x, o sea, dentro de la integral, menos la integral de x por 1 sobre x diferencial x. Entonces nos queda x por logaritmo natural de x menos, y acá yo puedo simplificar, y me queda la integral de 1 diferencial x. Y la integral de 1, ¿cuánto nos da? Nos da x. Así que entonces nos queda x logaritmo natural de x menos x más c. Y ahí tenemos el resultado de la integral. También podemos sacar la x de factor común y decir que es x por el logaritmo natural de x menos 1
más c. Y acá algo importante, fíjense, nosotros no vamos a evaluar el resultado de la integral en ningún valor porque el ejercicio solo me pide calcular la integral. Pero a veces, sobre todo cuando piden encontrar la primitiva que cumpla que la constante sea tal o cual, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta que este menos 1 que yo acabo de sacar acá, o sea, que acaba de aparecer cuando saqué la x de factor común, no está dentro del logaritmo. ¿A qué voy? Ustedes muchas veces no ponen los paréntesis, entonces me escriben esto. Si pasa eso, tienen que tener muchísimo cuidado de saber que lo que va dentro del logaritmo es la x. Si yo quiero evaluar, supónganse que yo voy a evaluar, voy a llamar esta función f de x, ¿sí? Este es el conjunto de todas las primitivas, ¿sí? Yo voy a evaluar, por ejemplo, las primitivas en el valor, no sé, 8. Si hago eso, eso va a ser 8 por logaritmo natural de 8 menos 1. Ustedes escriben así. Y es más, ni siquiera ponen a veces el paréntesis. Pero bueno, supongamos que lo ponen. Más c. Paso seguido, ¿qué es lo que van a hacer? Si lo escriben de esta manera y no están atentos, me van a juntar el 8 con el 7. Si ponen acá logaritmo natural de 7, se perdió el ejercicio. Entonces es mejor que sobre el paréntesis, sino que falte. Si yo lo escribo de esta manera, a nadie se le va a ocurrir mezclar el 1 con el 8, es decir, restar en este caso. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Acá, ojo. Vamos a poner ojo. Muy bien. Y una vez que ya tenemos la idea de cómo trabajar con sustitución y partes, vamos a hacer un ejercicio que combina los dos métodos. El ejercicio de la guía es el 6, creo. No tengo... ¿Tenés la guía? Creo que es el ejercicio 6. O el 7. Ay, bueno, se me fue. Esperen que... Ahí. Y 7. Bien. Fíjense que el ejercicio 7, el enunciado del ejercicio 7, no es como los anteriores. El ejercicio 5 dice resolver por sustitución. El ejercicio 7 dice resolver utilizando el método de partes. El ejercicio 6, perdón. El ejercicio 7 dice resolver. Y ya no me están diciendo cuál es el método que tengo que aplicar. Puede ser que en los ejercicios de los ítems de ese ejercicio salgan o por sustitución, o por partes, o combinando los dos métodos. El ejemplo clásico y el que siempre aparecía en los parciales cuando se tomaba esto es una trigonométrica con la raíz. Por ejemplo, coseno de raíz de x. Entonces yo digo, bueno, a ver, acá no me dijeron nada, pero lo primero que estoy viendo es una composición. Si lo primero que veo es una composición, lo primero que voy a intentar es sustituir. Y acá viene el asunto. Para sustituir teníamos que decidir a quién llamábamos u y después plantear que du era u' por dx, era lo que vimos la clase pasada. Como hay una composición, uno tiende a pensar, bueno, listo, voy a llamar u a lo que está adentro. Entonces me queda coseno de u en la nueva integral y va a quedar lindo. Llamamos u a la raíz de x. Acuérdense que u es que raíz de x es x a la 1/2, o sea, u en realidad es x a la 1/2. Cuando busco el diferencial, tengo que derivar x a la 1/2. Entonces, el 1/2 baja y voy a restar 1 en el exponente. Me queda 1/2 por x a la menos 1/2. X a la menos 1/2 es x a la 1/2 abajo. ¿Está bien? Bueno, llegamos hasta acá. Fíjense que la integral nos queda escrita entonces como coseno de u, y ahora solamente tenemos el diferencial, no tenemos algo más. Entonces, ¿yo cómo hago para poner du dentro de la nueva integral? Bueno, lo que hacemos es de alguna manera despejar el diferencial. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que cuando uno escribe de esta manera es como que estuviera
separando acá y digo, todo lo que está a la izquierda está escrito en U. Todo lo que está a la derecha está escrito en X. Entonces, si yo paso algo de la derecha a la izquierda, si es un número no importa porque no tiene ni X ni U. Pero en este caso, el 2 va a pasar fácil, o sea, el 2 multiplicando como hacíamos antes. Pero ¿qué pasa con X a la 1 medio? Bueno, X a la 1 medio no puedo pasarla para este lado como X a la 1 medio, porque acá a la izquierda van las cosas con U. Pero X a la 1 medio, si se fijan, es justamente U. Entonces yo puedo pasarla diciendo, bueno, en realidad esto es U, y entonces me queda que el diferencial de X es 2 por U por DU. Y ahí conseguí escribir el diferencial de X todo en U. Lo pongo dentro de la integral, yo ya lo tengo hecho eso, lo ponemos dentro de la integral y entonces nos queda el coseno de U y acá 2U por DU es justamente lo que llamamos dx. Fíjense que nos queda U por coseno de U. U por coseno de U, ahora esta integral no sale por sustitución, sino que entra dentro del molde que habíamos dado recién. La integral de polinomio por, y habíamos puesto el coseno de ax más b, de una lineal. Si tengo polinomio por el coseno, fíjense que es justamente esto, ¿no? Nada más que en lugar de estar escrito en x, está escrito en u. Entonces, esta va a salir por partes. Si sale por partes, tengo que elegir quién va a ser quién va a ser f' y quién va a ser g. Habíamos dicho que cuando tenemos algo así, convenía que el polinomio fuera g, o sea, el polinomio es lo que vamos a derivar y el coseno es lo que vamos a integrar. Y es lo que elegimos acá. F' es el coseno, g es u. La integral del coseno es el seno, porque la derivada del seno es el coseno. Entonces, f es el seno. La derivada de u es 1. Y acá tenemos la reglita. Vamos a escribir, acuérdense, siempre los de la diagonal, es decir, f por g. Eso es seno de u por u. Menos, y dentro de la integral tiene que haber 1 por seno de u. Acá, ven, va seno de u por 1. No puse el 1, pero ahí va por 1. Muy bien. Todavía nos falta resolver la integral del seno de u, pero la integral del seno de u está en la tabla. La integral del seno de u es menos coseno de u, está acá. Entonces nos queda el 2 que estaba afuera, u por seno de u, menos, y ahora el resultado de toda esta integral. El resultado de esta integral es este de acá. Entonces nos queda u por seno de u menos menos coseno de u. Vengo acá. Parece que acá puse un paréntesis de más, pero no estoy segura. Sí, me parece que uno está de más. Bueno, más la constante. Entonces nos queda 2 afuera y es u seno de u más, porque menos con menos es más, coseno de u más c. Ya está hecha la integral. El problema es que no puedo dar mi respuesta en u porque yo tengo que contestar siempre en la misma variable que me preguntan. Entonces, si a mí me preguntaron con x, yo no te puedo dar una respuesta con u porque vos me vas a preguntar, ¿y quién es u? Yo te pregunté esto, te pregunto, ¿cuánto vale la integral del coseno de la raíz de x diferencial x? Y yo no te puedo decir, bueno, mira, eso es 2 por u seno de u más coseno de u más c. Porque la pregunta lógica es ¿quién es u? Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a la variable original en la que me hicieron la pregunta, en este caso, a la x. Y reemplazo u por lo que era. U era raíz cuadrada de x. Entonces es 2 por, y cada u la pongo como raíz de x.
raíz de x por seno de raíz de x más coseno de raíz de x más c. Y ahí está. Muy bien. Y ahora les quiero comentar el ejercicio 4P de la guía. El ejercicio 4P decía resolver por sustitución y nos dan esta integral. Acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta, otro truco. Dice por sustitución, o sea, acá no tengo que decidir nada, sale directamente por sustitución. Como hay una composición, la lógica es, bueno, vamos a elegir u a lo que está dentro de la potencia, o sea, la base de la potencia, 3x más 1. Acá está, pusimos u igual 3x más 1. Diferencial de u, entonces, el de u va a ser lo que hicimos recién, ¿no? La derivada de u por 3. ¿Se acuerdan? De u siempre va a ser u' de x, o sea que es la derivada de u, que es 3 por dx. Pasábamos el 3 dividiendo y entonces nos queda que un tercio de du es dx. Entonces digo, bueno, bárbaro. Quiere decir que esto lo tengo. Esto es un tercio de du. La gran pregunta es, ¿qué hago con esta x? Porque esto me quedó como u a la quinta. Esto me quedó como un tercio de du. Entonces, ¿qué hacemos con la x? O sea, hasta ahora mi integral viene así. Tengo u a la quinta, lo tengo solucionado. El de x es un tercio de u, lo tengo solucionado. El problema es, ¿cómo hago con la x? Bueno, lo que hay que hacer es trabajar un poquitito más. Digo, bueno, a ver, si u era 3x más 1, de acá voy a sacar la relación que hay entre x y u para poder reemplazar en la integral. Paso el 1 restando y el 3 dividiendo y me queda que la x es u menos 1 sobre 3. Y lo reemplazo de esa manera, u menos 1 sobre 3. Me van a decir, bueno, Patricia, eso quedó horrible. Parece que es horrible, pero no. Miren lo que pasa. El 1/3, este 1/3 lo puedo sacar fuera de la integral, ¿verdad? Porque está multiplicando, acá son todos productos. Y acá también, ¿no? Porque acá dice u menos 1 sobre 3, pero eso es lo mismo que u menos 1 por 1/3. Es decir, lo que está acá dentro de la integral es u menos 1 por 1/3 por u a la quinta por 1/3 por du. Entonces tenemos 1/3 y 1/3 que están multiplicando, que pueden salir fuera de la integral. Así que salen como 1/9. Saco este tercio y este tercio. Sale como 1/9. Entonces dentro de la integral, ¿qué me quedó? U menos 1 por u a la quinta por du. U menos 1 por u a la quinta por du. Bueno, y ahora distribuyo u a la quinta. Me queda u a la sexta menos u a la quinta. Y eso es igual ¿a qué? A la integral de, o sea, acá hay una resta, esto lo puedo separar. Esto va a ser la integral de u a la sexta de u menos la integral de u a la quinta de u. Bueno, la integral de u a la sexta es un séptimo u a la séptima, menos la integral de u a la quinta es un sexto u a la sexta. Y todo eso estaba multiplicado por 1/9. Y como ahora ya terminé todas las integrales, es decir, cuando se van todos estos chirimbolitos de integral, tiene que aparecer la constante, más c, que es la constante que involucra todas las constantes intermedias. Una vez que tenemos eso, tenemos que acordarnos que la pregunta, o sea, la integral ya está hecha, pero la pregunta vino en x. Entonces la respuesta tiene que ir en la misma variable. Vuelvo a x. Entonces mi respuesta es 1/9 por 1/7, 3x más 1, que era el valor de u, a la séptima, menos 1/6, 3x más 1 a la sexta, más la constante. Y con eso ya tenemos el resultado de la integral. Bueno, y aquí ya finí. Bueno, y ahora no sé si quieren preguntar algo. Vamos a
a la pizarra. Ahí. No sé si quieren preguntar algo. No veo. ¿Algún ejercicio? ¿Me alcanzás la guía? Por favor. Bueno, el ejercicio, ¿cuál podríamos? No sé, uno más. Había uno, a ver si me lo acuerdo. Este es de un parcial, pero no sé si me lo voy a acordar. A ver, ¿me alcanzás el cuadernito? Yo esperaba que tuvieran alguna pregunta, entonces dije, bueno, no voy a andar. Lo tienen todo claro, me dice acá mi marido, por eso. A ver, hay uno que cuando tomamos mucha gente hizo agua. Y no es difícil, pero a ver si lo encuentro fácil. Sobre todo porque hicieron la gran trampa de llamar t a la variable, me acuerdo. Si ahora no lo encuentro. Pero bueno, eso pasa muchísimas veces. Además, recuerden otra cosa, hay ejercicios que salen con cualquiera de los dos métodos, es decir, uno puede usar sustitución o puede usar partes, pero uno elige, o sea, en el parcial nadie les va a decir resolver usando tal o cual método. Entonces uno elige cuál usar. Me parece que era este. Habían tomado, a ver, era. Estamos escribiendo en verde, a ver. Perdí la goma. Ah, acá está. Bien. Era la integral de x cuadrado, pero en lugar de ser x cuadrado habían puesto así. Esperen, vamos a borrar de vuelta. Vamos a poner la integral de t al cuadrado, así era, sobre t más 5 diferencial t. Bueno, y les decían resolver. Entonces, lo primero que los confunde siempre es que les pongan una integral con una variable que no sea x. Entonces, mi primer consejo es, no me importa el nombre de la variable, esto es lo mismo que resolver x cuadrado sobre x más 5 diferencial de x. Fíjense que solamente le cambié el nombre a la variable, la integral es exactamente la misma. Si ustedes piensan que esta integral está escrita como x cuadrado y en lugar de poner el x más 5 dividiendo, lo pongo así, a ver si se dan cuenta si lo pongo de una. ¿Están de acuerdo en esto? ¿Sí? ¿Que esto se puede escribir de esta forma? ¿Sí? O sea, esto es x cuadrado por 1 sobre x más 5. Y 1 sobre x más 5 es x más 5 a la menos 1. Si hago esto, entonces ya me doy cuenta que hay sustitución. Es decir, esto de acá abajo es lo que vamos a llamar u. Ahora, si u
es x más 5. ¿Quién es du? ¿Se acuerdan siempre? Du lo calculábamos como la derivada de u por du. O sea, u' por du. La derivada de esto es 1. Así que entonces me queda que du es de x. Entonces todo muy lindo, pero ¿y qué hacemos con la x cuadrado? Estamos igual que recién. Acá ya está. Acá me quedó u a la menos 1 por, y el de x y de u son iguales. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con el x cuadrado? Tengo que escribir el x cuadrado en función de u. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a pasar el 5 restando y nos queda, perdón, igual a x. Esperen, si borro con esta, creo que borro todo. No encuentro la goma, bueno, no importa. Igual a x. ¿Acá? Si es tu barra, es tu... Bueno, no importa. Es igual a x, ¿sí? Entonces acá yo tengo que poner x cuadrado, o sea, u menos 5 al cuadrado. Todo este lío es porque estoy en la máquina de mi marido, pero la mía se cuelga. Entonces, tengo que preguntar a él. Muy bien. Y ahí estaría. Hay que tener acá un cuidado más. Ahora la integral nos quedó toda escrita en u, nos quedó muy linda escrita en u. Pero para poder integrar, ¿qué voy a tener que hacer primero? Desarrollar el cuadrado. Esto es u al cuadrado menos 10u más el cuadrado de 5, que es 25. Todo esto por u a la menos 1 por du. Ahora hago la distributiva igual que recién. Hago u a la menos 1 con u cuadrado. U a la menos 1 con 10u. U a la menos 1 con 25. Y entonces nos queda. Esto es, dentro de la integral, nos queda u cuadrado por u a la menos 1 menos 10u por u a la menos 1 más 25 por u a la menos 1 y todo esto diferencial u. U por u a la menos 1, esto es u cuadrado sobre u, que es u, ¿está bien? O sea, esto es u. U por u a la menos 1 es u sobre u. Así que esto es 1. U dividido u es 1. Y esto me queda 25 por u a la menos 1. Entonces mi integral es la integral de u menos la integral de 10 más 25 por u a la menos 1. No encuentro acá tampoco la manito para poder irme. Yo no hice nada. Esta goma y todo ahí arriba. Ahí está. Qué susto. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, estamos mejor. Entonces, nos queda igual a la integral de u menos 10 más 25 por u a la menos 1, todo diferencial u. Esto entonces puedo separar todas las integrales. Esto es la integral de u diferencial u menos la integral de 10 diferencial u más la integral de 25 por, vamos a correr un poquito acá, ahí, por u a la menos 1 por du. ¿Sí? Esto
es u al cuadrado sobre 2. La integral de 10u, de 10 por du es 10u. Y la integral de 25 por u a la menos 1, el 25 sale de la integral, y la integral de u a la menos 1 es logaritmo natural del módulo de u. Bueno, la integral ya está hecha. Ahora lo que falta es volver a la variable original. ¿Quién era u? U era, lo habíamos puesto acá, x más 5. Entonces es x más 5 al cuadrado sobre 2 menos 10 por x más 5 más 25 logaritmo natural del módulo de x más 5, perdón, acá. Vamos a borrar este. Sí, ya vi. X más 5 más la constante. Y ahí está. Este es el resultado. Fíjense cómo una integral que parecía una pavada lleva esto. Bueno, esta es de un parcial viejito, viejito. De los presenciales, digamos. Y no era fácil, tal cual. Bueno, esto es lo único raro que creo que podría llegar a aparecer. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido bien? Pues saben que yo les dejo el video, cualquier cosa, preguntan. La clase que viene... sí, tenés razón. Claro. Acá me dicen, me falta pasarlo a T. La pregunta original vino a T, vino en T. Así que en realidad todavía falta pasar todo a T, tal cual. Gracias por avisarme, me estaba olvidando. Gracias, Jimena. Exactamente. Sí. Más 25, logaritmo natural del módulo de T más 5 más C. Este es el resultado. Perfecto. Muy bien. ¿No quedaron dudas? Ay, buenísimo. Bueno, entonces, si no tienen dudas, les digo, la clase que viene vamos a ver integral definida y empezamos ya cálculo de área, que es el último tema. Y después de eso haremos un repasito. Va a venir el segundo parcial. En el segundo parcial no hay cosas con trigonometría. Así que bueno, después supongo que en el recuperatorio, la lógica es que en el recuperatorio tampoco, porque es recuperatorio del parcial. Así que no hay trigonometría ahí, supongo yo. Vamos a averiguar bien con Cecilia, la coordinadora, para estar seguros. Pero para mí en el recuperatorio no hay. Pero puede haber en el final. Entonces vamos a ver cómo ponemos una clase entre el recuperatorio y el final para dar trigonometría, que es el tema grueso que falta del primer parcial. Bueno, y entonces hacemos eso. Nos vemos la clase que viene. ¿Tiene alguna novedad de los finales? Pregunta Pablo. Novedad de los finales, no. Solamente sabemos lo que saben todos, que salió la resolución de rectorado, pero no dice se deben tomar finales virtuales, sino se pueden, o sea, habilita que se tomen, pero no obliga a que se tomen. Lo probable, sí, me dice acá mi marido, lo más probable es que sea así. Yo supongo también lo mismo, pero bueno, si yo me atengo a la resolución dice que habilita, no dice obliga. Vamos a ver qué es lo que deciden, porque lo que deciden siempre son jefe de cátedra, o la jefe de cátedra y los demás, los jefes. Ellos deciden. Bárbaro. Igualmente para ustedes. Nos vemos, sí, sí. Bueno, ahora mostramos escritorio. Vengo acá. Listo.